Padre, continuamos ya con la siguiente pregunta, la Sí. 207. Ajá. Si uno ha caído en pecado grave, ¿es necesaria la confesión? Ya, a propósito, Padre, Sí. yo quería preguntarle, ¿cuándo fue que Jesús dio el poder a los apóstoles para perdonar los pecados? Al hacer los sacerdotes, ya les dio ese poder y los hizo sacerdotes cuando en la última cena, después de él ofrecer la primera misa, al decir, tomad, comed, sobre el pan dijo, esto es mi cuerpo. Luego sobre el vino, tomad, bebed, esta es mi sangre. Es decir, ofreció en anticipo de su muerte al otro día en la cruz, su cuerpo a comer, cuerpo sacrificado, y su sangre a beber, sangre derramada, y les agregó, aquí está donde él confirió el poder sacerdotal, su propio poder sacerdotal, cuando él agregó, hagan esto en memoria mía. Es decir, así como yo, víctima para la salvación del mundo, soy el sacerdote que ofrezco la víctima. Este sacerdocio se lo doy a ustedes, mis apóstoles. En este momento recibieron el poder no solo de ofrecer misa, sino de perdonar pecados también, pues es un poder sacerdotal. Ahora, 3 días más tarde, 3 días y pico más tarde, Jesús habla palabras bien claras que hacen ver que el perdonar pecados es un poder de su propio eterno sacerdocio, porque Jesús dice, apenas resucitado, el domingo por la mañana, va con ellos y les dice, la paz sea con vosotros. Y repite, la paz sea con vosotros. Les mostró los agujeros y luego les dice, como mi Padre me envió, yo los envío. Luego sopló hacia ellos y dijo, reciban al Espíritu Santo. Y luego dijo, y esto es lo clave, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Así se ve bien, bien claro que su propio poder sobre el pecado, Jesús se lo dio a sus apóstoles. Por esto es que es necesario que nos confesemos. La pregunta 207, según me acuerdo, fue, ¿es necesario que aquel que haya cometido pecado mortal se confiese? Sí es necesario. Pecado mortal no es una, digamos, culpita cualquiera. Pecado mortal es un pecado grande. Por ejemplo, decir a una muchacha soltera que haya encargado bebé, quítatelo. Ay, Dios mío. Termina ese embarazo, lo cual significa mata a tu hijito. Si ese es un pecado terrible, más pecado tiene quien hable así que la misma muchacha, la cual está espantada y bajo ciertas presiones. Si es eso de no respetar la vida de un indefenso que está sin nacer, es un pecado grave. Nada más un ejemplo que doy. Otros muchos pecados mortales hay. No voy a decir la lista completa. Esos pecados mortales es necesario que uno se acuse de ellos en la confesión. Cada pecado mortal y con el número siquiera aproximado de veces que uno lo haya cometido. Y si uno no se acuerda, que le diga al sacerdote, Padre, ha sido mucho, y el sacerdote ayudará a averiguar mucho. Si doy un ejemplo de esto, si es cuestión de uno que hace años que no se ha confesado y se ha emborrachado mucho, 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 ¿no? El Padre preguntará,
¿cuántos años hace que no te confiesas y estabas emborrachándote una vez al mes? Y si uno dice, no, padre, todos los viernes, y el sacerdote sabe, son 50 aproximadamente viernes en el año, y si el hombre dice 9 años, son 490 pecados de borrachera, en el caso que estamos imaginándonos, borrachera así de perdición. Y así por el estilo. Hermanos, hagámoslo, hagámoslo. Ahí se encuentra la liberación. Yo primero les digo que así la iglesia enseña, la confesión tiene que ser íntegra, lo cual significa uno acusarse de todos sus pecados mortales. Quiero decirles dónde lo dice en el catecismo de la Iglesia Católica. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de reconciliación antes de acercarse a comulgar. Y en otra parte, dentro de pocas páginas, dice que la integridad es parte del sacramento. Y la integridad significa acusarse totalmente de todo pecado mortal con el número siquiera aproximado de veces que uno lo haya cometido. A propósito, yo hallo algo muy, muy bonito en el catecismo de la Iglesia Católica. A propósito, el catecismo de la familia hace referencias constantes a este catecismo de la Santa Iglesia Católica, como hace también referencias constantes a la Biblia, la dulce palabra de Dios, y a otros documentos del Papa constantemente. El catecismo dice 5 nombres de este sacramento. Se los quiero decir, ¿no? 5 nombres que la Iglesia reconoce que bien se aplican a este sacramento. Aquí están: sacramento de penitencia, sacramento de confesión, dice lo mismo, sacramento de reconciliación, sacramento del perdón y sacramento de conversión, porque ahí nos convertimos de una vida de pecado y comenzamos una vida de amor a Dios. Ay, Dios mío, oigan, es un sacramento en que nos convertimos dejando atrás una vida de pecado para comenzar una vida de amor a Dios, porque si hubiéramos seguido en la vida de pecado, no haríamos en este mundo el destino que Dios nos dio al crearnos, y luego perderíamos nuestro destino eterno, que es la eterna felicidad con Dios. Este destino lo perdemos si no nos convertimos, si no comenzamos una vida de amor a Dios. A propósito, esto de que uno lo oye a veces, hazte un acto de contrición y comulga sin confesarte. Mis hermanos, ¿para qué desobedecer a la iglesia que Jesús fundó? Ella ha dicho tan claramente que no. Mis hermanos, que no. Quien tenga conciencia de haber cometido pecado mortal, no digo un corajito cualquiera, mortal, pues que se confiese bien. A propósito, el sacerdote no va a regañar. Yo no estoy pensando en los pecados de nadie. Nada más les quiero decir que cuando alguien me viene con una carga tremenda de pecado, y digamos muchos años sin confesarse, yo no me siento así. Y yo no digo nada de, por fin veniste. Es que yo me enternezco tanto. Y lo primero que hago es que digo, ay Jesús, te doy gracias que me hiciste sacerdote, porque ahora puedo ayudar con tu propio perdón a ese corderillo tuyo, a esa ovejuela tuya. Ay Jesús, gracias te doy que me hiciste sacerdote, porque yo puedo, y lo voy a hacer, dar tu perdón,
no mi perdón humano, tu perdón divino se lo puedo dar a ese corderillo, a esa corderilla o ovejuela. El sacerdote no se embravece, todo lo contrario, se enternece y te da el perdón de Dios. A propósito, uno a veces se asusta y dice, ay, mejor no se lo digo al Padre. Si me va a regañar, primero no te va a regañar, se lo prometo. Segundo, dice San Juan Crisóstomo, escuchen esto, que el demonio es como un lobo, y dice el santo, lobo que ataca oveja, ¿dónde se le lanza? ¿Acaso se le lanza a la oreja? No. El lobo a la oveja, ¿acaso se le lanza al rabo? Tampoco. Ni siquiera se le lanza al corazón. Lobo que ataca oveja se le lanza al cuello para que no vale y no pida socorro. Y así el demonio, que es un lobo, si alcanza que alguien cometa pecado mortal, el próximo paso de ese engañoso, que es mentiroso y padre de la mentira y asesino, su próximo paso es lanzársele al cuello al que cometió pecado mortal, así. Mira lo que hiciste, qué vergüenza, no lo confieses, espantando a la persona para que no se confiese. Pero tú arrímate al buen pastor, en la persona del sacerdote, arrímate al buen pastor, haz una buena confesión y vas a conocer la paz. Vas a conocer la paz, pues Jesús, al decir a sus apóstoles que tenían y tienen en sus sucesores este poder hasta el fin de los tiempos, lo primero que Jesús dijo fue, paz a ustedes. Mi hermano, de veras, confiésate. Otra cosa que la iglesia quiere es que nos confesemos por lo menos una vez al año y cae en esta obligación de confesarse una vez al año quienes hayan cometido pecado mortal. Pero es muy aconsejable que nos confesemos si tenemos la desgracia de cometer pecado mortal, aunque sea uno solo, confesarnos rápido, pronto, enseguida. Y Nuestra Señora, cuando habló a los 3 pastorcitos, Lucía, Jacinta, Francisco, en Fátima, 1917, les dijo, confiésense cada mes. Y es cierto también lo que dice que no nos confesamos al sacerdote, confesamos a Jesús. El sacerdote simplemente está ya como instrumento para el sacramento. Yo me confieso con Jesús varias veces al día, ¿no? No es cuestión de con quién me confesaré, con el sacerdote o con Jesús. Uno se confiesa con Jesús. Ahora, este mismo Jesús con quien uno se confiesa, tengo aquí su crucifijo, este mismo Jesús con quien uno se confiesa ha puesto en su iglesia un bello sacramento de reconciliación, de perdón, de paz. ¿De qué más? De perdón, de confesión.